Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Hola, muy buenas. Muy buenos días. O ya cuando publique seguramente será tarde. Bueno, la cuestión es que hay ciertos temas que suelo procrastinar. Y en el caso tengo grabado un programa sobre las elecciones y cómo una serie de alegorías que podían darse ese día y cómo uno va interpretando las cosas. Y aún así no me termina de animarme, no me ha terminado de animar de publicar. Pero es que resulta que he venido a una tienda y es precisamente lo que se está escuchando, es lo que quiero hablar, las atribuciones. Por ejemplo, si yo estoy en un sitio, un local, y me pongo a grabar ahora un podcast y se está escuchando la música, esa atribución, ¿cómo sería? No sé yo de qué forma se podría interpretar o cómo se podría, no sé, no conozco ni la música ni conozco nada, simplemente estoy en un local y supongo que el local está pagando por la música, pero esa música está entrando dentro del podcast, entonces no sé yo de qué forma se ve afectado. La cuestión de la que quiero hablar son de las atribuciones, es decir, desde hace ya bastantes años mi mujer tiene un blog de cocina y entre ella y yo hacemos la fotografía de los platos de comida. En el blog de los pucheritos de Isma, ahí ponemos muchas fotografías, creo que ninguna tiene ningún filtro metido y son tal como lo hacemos, porque lo que pretendemos es que lo que tú estás viendo en la fotografía es el plato tal cual. Y eso muchas veces nos da muchos quebraderos de cabeza, porque hemos ido a algún curso, hemos visto tutoriales y demás, y ninguno de ellos nos deja claro las cosas como la que queremos hacer. Siempre te hablan, no, tiene que ser luz natural, no, tiene que ser no sé cuánto, pero al final cuando empiezan a hacer fotografías le meten 25.000 filtros, utilizan programas de fotografía para tal o cual cosa, que al fin y al cabo lo que está haciendo es retocar la fotografía. Nosotros queremos la fotografía tal cual. La cosa es que al final tenemos suerte de que nos sale una cosa bonita. La publicamos y a lo largo de estos años hemos estado viendo cómo esas fotografías se han estado utilizando para certámenes, para ferias, para otros blogs que hablan de comida y te cogen la fotografía, pero nunca hacen la atribución, nunca te piden permiso, e incluso se ha dado el caso de que te cogen hasta el texto directamente, te lo copian y no indican a quién pertenece. O sea, te cogen la fotografía, te cogen el texto y lo ponen en su blog. Hay otros que sí hacen la atribución, pero en una letra ridículamente pequeña que apenas se ve, o tienes que pasar el ratón por encima de la fotografía para que aparezca esta foto y estas entradas está en tal sitio, o es de tal persona, pero no te dice en qué sitio web se encuentra. Y la verdad es que me molesta bastante, porque se supone que estamos protegidos por derechos de autor, pero después eso queda muy bonito, pero como no seas una empresa grande, no tienes derecho absolutamente para nada. Hablas con la persona que se está apropiando, está usurpando tu material y encima se hacen los locos. Algunos te lo quitan, otros te hacen la atribución como corresponde, como hay que hacerla, pero la mayoría se hacen los locos y no quieren ni tan siquiera reconocer que te han quitado la fotografía. Y de hecho es que es tu fotografía, tu texto y demás. Entonces, me gustaría saber si alguien sabe algo al respecto y si les ha pasado. No sé, es que como se suele decir, no me cabrea, pero me da coraje, ¿no? Pues eso, la verdad es que sí, es que uno se puede llevar un rato haciendo la fotografía, viendo de qué forma tiene que poner la iluminación, el ángulo, la distribución,
la composición, todos los parámetros que tiene que hacer para que salga la cosa como tiene que salir. O como a ella, a mi mujer o a mí nos gusta la fotografía. Y después viene alguien y como le da la gana, se apropia de esa información, esa fotografía, ese producto o ese material y no te da ni las gracias. Simplemente se lo queda y dice... Y además que hay algunos, curiosamente, que veo que directamente dice que es suyo. Simplemente un pequeño rastreo y sabe perfectamente a quién pertenece, pero ellos mismos o ellas mismas se atribuyen la autoría de ese material. No sé qué pensáis al respecto. Yo la verdad es que llevo ya muchos años y no veo sentido a todo lo que pasa, porque yo estoy de acuerdo con la cultura libre y demás, pero siempre hago el reconocimiento del autor. Sin embargo, veo que la gente le da absolutamente igual, pero da igual todo. Y cuando llega... Pues bien, se ha cortado, ¿verdad? Eso es lo que me suele ocurrir cuando estoy grabando con ciertos programas. Lo hago con el móvil directamente porque el micrófono que tengo para hacer la grabación no me termina de gustar cuando estoy fuera en la calle. Entonces lo tengo que hacer directamente con el micrófono del teléfono. Y lo hace bastante bien. La cuestión es que cuando me pongo a grabar, si salta el protector de pantalla, en ese momento ya se acabó lo que es la grabación. Yo puedo continuar hablando, pero se termina la grabación. Bueno, lo que estaba diciendo, si me deja la motocicleta, es que resulta que lo que estaba diciendo, que llevamos ya años creando mucho material fotográfico y de recetas y demás. Bueno, mi mujer, yo simplemente soy el pinche en la cocina y el ayudante de fotografía en la foto. Pero lo que me doy cuenta es que las fotografías que se utilizan, las recetas que se hacen, todo, pues terminas dándote de cuenta que no hay un reconocimiento de la autoría, sino directamente en internet, como se hace desde una oficina o desde tu cuarto o desde tu móvil, desde esa aparente seguridad que te proporciona la falsa sensación de anonimato. Pues se toman la foto, el texto, todos los enlaces, todos se toman o se directamente, no quiero utilizar la palabra robar, pero bueno, es algo así, se usurpa la autoría y el material todo y se utiliza para todo lo que los demás le apetecen. Da igual que tú tengas derechos de autor, tengas Creative Commons, o da lo mismo, lo toman y luego dicen, bueno, por esto ¿acaso vas a meterte en juicio? ¿Acaso con esto vas a hacer cualquier cosa? Lo toman y ya está. Entonces la cuestión no es que si una empresa grande se dedica a proteger el material contra el pirateo, ¿no? Eso no te va a coartar a ti el crear material. El que es creador, el que disfruta creando, lo va a seguir haciendo, pero se te quitan las ganas y cada vez puede que crees menos y difundas menos, quizás. Puede que sigas creando, pero difundas menos, porque precisamente que ni tan siquiera se te reconozca la autoría ya duele un poquito. También es cierto que cuando uno está haciendo un texto en un blog o está grabando un podcast, puede que se traten temas que estén de moda, que sean tendencia, o por una serie de acontecimientos se dediquen a hablar concretamente de ese asunto. Y muchas veces hay a lo mejor un blog o un podcast que se dedican a hablar de una serie de asuntos y eso le gusta a alguien y en cuestión de quizás no más de 3 semanas te escuchas una serie de podcasts que se dedican a hablar precisamente de esos temas. Bueno, puede ser que el primero que hable de esos asuntos sea alguien que tiene muy poca tirada, muy poco reconocimiento y te des cuenta que cuando llegas a esa persona que ha sido la que ha introducido ese asunto, consideres que lo ha creado, lo ha copiado de aquella persona que tú lo has escuchado. Sin embargo, que tú lo has escuchado es de alguien que tiene mucho tirón y se ha copiado uno del otro. Bueno, en eso es como son temas de tendencia o
van los influencers y demás, pues van creando, dependiendo de lo que se va encontrando en la red, lo voy medio entendiendo. Pero lo que no entiendo es que cuando se crea una obra original, es decir, creas una fotografía o un texto que no tiene nada que ver con la tendencia, sino una reflexión que lanza, una receta que tú has estado masticando, nunca mejor dicho, y diciendo, bueno, pues le voy a quitar esto, le voy a poner no sé cuánto, voy a hacer esto de esta forma, y después te pones y te llevas un tiempo haciendo la fotografía, que si la iluminación, que si el encuadre, que si ahora le voy a poner tal o cual cosa y le voy a intentar poner una composición, o simplemente que te gusta hacer fotografía de otro tipo, da igual que sea la cocina, pues te da muchísimo coraje que te encuentres esa fotografía utilizada en otro blog o lo que es la creación entera, introducida en otro blog de otra persona. Puede que lo atribuya pero no haga el enlace, o si lo hace lo escribe mal para que no te encuentren. Me parece muy triste que eso ocurra, y claro, eso es lo que estaba hablando, y al final resulta que no se grabó absolutamente nada de lo que yo estaba hablando. Y cuando lo subí, como tenía un nombre, que lo hice a través del móvil, tenía un nombre genérico como grabación número 28 creo que era, pues al final no salió la cosa como debía. Y publiqué una grabación que sería para el episodio número 30, que al final tampoco grabé el episodio número 30. Bueno, está medio grabado, tiene varias partes, pero no me termina, como digo al principio de la grabación, no me termina a mí de agradar, porque es que habla de política. Y más cuando te pones a ver que después de varios meses llegan a un acuerdo en 2 días. En fin, ya quizá en otro momento lo haga. Lo único que quería terminar esta grabación es con una frase que escuché hace tiempo y que va muy al pelo, porque no hace mucho empecé a ver personas que se dedican a escribir el mismo texto que hacen otras y a buscar fotografías de otros autores que se parecen mucho a los de otras personas, intentando asociar la fotografía de un autor con el texto de otro y tratando de copiar a un tercero, ya que me parece rizar el rizo demasiado. Y claro, esa frase me pareció perfecta cuando la escuché, y dice así como que el sabio crea, el genio copia y el mediocre imita. Lo malo es que imita muy mal. Bueno, pues con esta reflexión me despido, y no sé si para mañana o para otro momento. Un saludo, y me alegra que dediques tu tiempo a poder escucharme. Hasta luego. Esto es todo por hoy. Las vías de contacto se encuentran en los comentarios del podcast. Espero que nos encontremos pronto, y te agradezco enormemente tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Un saludo. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.